Hablar un poquito de economía, lo tenemos en línea Ramiro Castiñeira, economista, director de Econométrica. Ramiro, ¿cómo estás? Gustavo Noriega del programa de Luis Majul te saluda. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Te escucho con muy bajo retorno, si lo pueden subir. A ver si podemos arreglar eso, ahí lo está nuestro operador técnico haciendo lo posible. ¿Me escuchás mejor? Ahí un poquito mejor, Un poquito perfecto. mejor. Bueno, lo van a seguir tratando de tocar, yo voy a hablar con lentitud y claridad, pero además vas a hablar básicamente vos, Ramiro. Contame cómo repercute la baja de las tasas, digamos. ¿Qué interpretación haces de esto del Banco Central que bajó las tasas de interés, por favor? Bueno, primero es una buena noticia porque también marca de que está bajando la inflación, ¿no? Porque es un conjunto de que baja, se modera el proceso inflacionario y permite que también se baje las tasas de interés, lo cual permite también de que, se reactive lo que es la inversión, en el sentido de que si las tasas son muy altas, vos sabés muy bien que nadie puede sacar un crédito. Si Claro. empiezan a moderar las tasas, bueno, es una herramienta más que permite estimular la macroeconomía de un instrumento que casi ya no existía en Argentina, que era el crédito. Uh-huh. La reaparición del crédito se está observando tanto en pesos, justamente por la moderación de la inflación y la baja de la tasa de interés, pero también se está observando en dólares, justamente por el blanqueo que permitió un gran fondeo de dólares en el sistema financiero y que ahora los bancos están tanto colocando por préstamos en dólares, pero también las empresas están buscando fondeo y están colocando deuda en dólares que terminan también siendo financiados por lo que fue el blanqueo. Ramiro, ¿y eso, se está sintiendo? ¿Se ve que hay más crédito, hay más actividad, hay compra-venta de departamentos, automóviles, o sea, de bienes más importantes? ¿Eso está sucediendo? A ver, la macroeconomía tocó piso en el mes de abril. Después de caer en la primera parte del año, finalmente toca piso en el mes de abril. Después parecía que iba a repuntar en mayo con la cosecha, pero no fue así. Termina repuntando la macroeconomía, según datos oficiales del INDEC, en julio y después con fuerza en agosto. Y cuando ahora miramos punta a punta, uno observa que el nivel de actividad de agosto es el mismo que se observaba en el mes de diciembre. Uh-huh. El punto no es menor en el sentido de que Argentina en ese mismo periodo recuperó el superávit fiscal, el superávit energético, el superávit en las cuentas externas, es decir, equilibró las cuentas públicas, principalmente dejó de emitir, ¿no? Una vez que equilibró las cuentas públicas dejó de emitir, y bueno, todo eso permite una macroeconomía más sana que explica en cierta medida por qué empieza el repunte del nivel de actividad, que encima las proyecciones hacia adelante ya es un rebote del PBI, ¿no? Del nivel de actividad agregada de la economía entre el 4 a 5%. ¿Y qué ves para la inflación del mes que acaba de terminar, de octubre? Mira, en mes de octubre habría cerrado en 2,9% mensual y por lo tanto sería una nueva baja del mes anterior que había dado 3,5%, ya estaríamos en 2,9%, donde alimentos y bebidas en particular estaría por debajo de este valor, estaría más cercano al 2% que al 3%, y por lo tanto fíjate cómo la macroeconomía va buscando los tres patitos, ¿no? O si querés, la idea de 2% de devaluación, 2% de inflación y 2% de tasa de interés. Todo se está dando o buscando ese objetivo macroeconómico y por lo tanto te pone más cerca al objetivo final, que es la liberación del mercado cambiario. ¿Y esa salida del cepo, vos te parece que puede ser en meses, se puede contar en unos pocos meses, si se sigue alineando así la economía como vos lo estás describiendo? Mira, si se sigue alineando así, uno tiene que entender cuáles son lo que se tiene que cumplir para justamente que se libere el mercado cambiario. Fue tal la magnitud del plan Platita y la emisión monetaria que generó el desborde macroeconómico del último gobierno, que aún todavía hoy hay exceso de pesos en la economía. De hecho, si uno libera el cepo, es muy probable que el dólar suba. Uh-huh. Eso te está demostrando la presión que todavía está generando la emisión monetaria que que había dejado el gobierno anterior, que recordemos que fue solo en el 2023 se emitieron 10 puntos del PBI, el equivalente a 60.000 millones de dólares. Vos calculás que un banco central que no tiene reservas, si vos emitís pesos por el equivalente de 60.000 millones de dólares, obviamente que primero que
tuvieras reserva te bañan, te las sacan todas, te despluman. Pero si no las tenés, entonces vuela el Claro. tipo de cambio. Claro, Entonces, claro. está en la situación de que se está la liquidez excedente, como ya no se emite más, el Banco Central ya no emite más, justamente porque el gobierno nacional tiene equilibrio fiscal. Bueno, ahora la reactivación económica se come la liquidez excedente, en vez de ir al dólar, va al nivel de actividad el exceso de pesos. Claro. Y una vez que se equilibra la oferta y la demanda de pesos, uno va a estar en condiciones de liberar el mercado cambiario sin que haya riesgo alguno, ni de devaluación ni aceleración de la inflación. ¿Qué tan importante fue el blanqueo? Se acaba de, bueno, el viernes se supo que se extiende una semana más. ¿Qué tan bien le fue al blanqueo y qué tan importante fue para esta consolidación de los datos de la macroeconomía? Bueno, primer punto, recordar que venimos de años donde el Estado nos decía que comprar dólares era ilegal, que nos directamente sacaba a todos los ciudadanos del mercado cambiario, en simultáneo nos aniquilaban con un proceso inflacionario que llegaba a 300% interanual en su peor momento. En consecuencia, un montón de argentinos, al margen de lo que opine el Estado, buscaban el resguardo en divisas para evitar que lo fulminen con el proceso inflacionario. Entonces hay muchísimos dólares que compraron los argentinos para escaparse de la inflación que generaba el Estado, y encima te decían que era ilegal. Entonces Claro. El blanqueo es directamente un derecho humano en este contexto. Uh-huh. El blanqueo, y sin costo, es más, el Estado tendría que pedir perdón por haber llevado la inflación al 300% y que todos los argentinos tenían que buscar guarida en divisas extranjeras. Así que el blanqueo fue un éxito porque fue un fracaso la gestión del último gobierno, en el sentido que nos aniquilaron con un proceso inflacionario. Así que es buena noticia de que primero modera la inflación y que después el propio Estado dice, muchachos, discúlpenme, sí, Claro. les decía que eso era ilegal y que era de vendepatria. Uh-huh. Así que, por todo lo contrario, todos los patriotas que compraron dólares son los que evitaron financiar el populismo y son los que hoy están financiando la inversión. Claro. Por eso te digo que son patriotas los que compraron dólares. Está muy bien, Ramiro. Muchas gracias por esta charla. Por favor, saludos, cuando quieras repetimos. Muy bien, ahí estaba Ramiro Castiñera, economista, director de Econométrica, con los últimos datos económicos. Vamos a la información.